Yo voy a hablar ahora de complicaciones de la rinosinusitis. No me pasa, a ver. Bueno, no me está pasando. Ahí está. A modo de introducción, nosotros sabemos que las complicaciones de la rinosinusitis son muy poco frecuentes. Solo entre 3,7 a 11% se puede complicar. Y dentro de las complicaciones, las más frecuentes son las complicaciones orbitarias, que se llevan casi el 75%. Esto según la guía EPOS, seguido de las complicaciones intracraneales y las complicaciones óseas. Ahora vamos a enfocarnos primero en lo más frecuente, que son las complicaciones orbitarias. No podemos hablar de las complicaciones orbitarias sin la clasificación de Chandler, fue el primero que hizo la clasificación de las mismas en el 70, y las dividió en 5 estadios. Tenemos la celulitis preseptal, que muchos autores consideran como que es una infección de la piel. Después la celulitis orbitaria, y por último, los que ya son los cuadros supurados, que serían el absceso, subperióstico, el absceso orbitario y la trombosis del seno cavernoso. Nosotros sabemos que el 60 al 80% vienen como complicación de las sinusitis etmoidales, seguido de un 50% de las sinusitis maxilares. Y tenemos que saber que el hecho de falta de clínica de la órbita, que no haya compromiso orbitario, signos y síntomas de las órbitas, no excluye una complicación intraorbitaria. Entonces, ¿qué vamos a evaluar en estos pacientes? Primero la clínica, si tiene exoftalmos o no, y cómo es el exoftalmos, si es paraxial o axial. Después la motilidad ocular, si está conservada o disminuida, o si está directamente abolida, y la agudeza visual y los reflejos oculares. Y por supuesto el estado general del paciente. Después, ¿cuándo pedimos imágenes? Siempre que sospechamos una complicación orbitaria pedimos una tomografía con contraste, y la resonancia queda reservada en caso que sospechemos complicaciones intracraneales, también con gadolinio, ¿no? Entonces, la celulitis preseptal es la más frecuente de todas las complicaciones orbitarias. Es un edema bipalpebral, donde no hay exoftalmos, los movimientos oculares están conservados, no hay quemosis ni disminución de la agudeza visual, y los reflejos están también conservados. Esto se va, según acá como vemos en el dibujo del artículo de Chandler, va a estar por delante del septo orbitario. La parte intraorbitaria del globo ocular va a estar conservada. ¿Está bien? Acá sabemos que el tratamiento en este es el único que va a ser un tratamiento ambulatorio, pero siempre y cuando sean pacientes mayores de un año y que puedan acceder a controles. El control es estricto cada 24 horas. ¿Cuándo se internan los pacientes? Cuando están en mal estado general, cuando no responden al tratamiento en las primeras 24 horas, y no hay una buena mejoría de los síntomas, en los pacientes menores a un año, o cuando propagan a distintos estadios. Tenemos que saber que los estadios de Chandler no son continuos, no es que del estadio 1 pasa al estadio 2, puede ir progresando en cualquiera de ellos, o pueden aparecer directamente uno u otro. Entonces acá tenemos un caso de una celulitis preseptal, es un paciente de 26 años que consultó sin ningún tipo de antecedente por este edema palpebral, sin exoftalmos, sin quemosis, la motilidad ocular estaba conservada, como vemos acá, y en la tomografía podemos ver bien cómo la celulitis respeta lo que es el septo orbitario, y el interior de la órbita está respetado. Este paciente había hecho tratamiento con amoxicilina con ácido clavulánico por 7 días, y sin respuesta al tratamiento se lo internó, hizo tratamiento de subtracción de clindamicina, y a las 24 horas ya vemos una franca mejoría del caso. Esta es otra chica que también consultó por una celulitis preseptal, que había hecho tratamiento también con amoxicilina y ácido clavulánico, de una chica de 12 años, y también tenía rinorrea mucopurulenta. Vemos acá, bueno, justo el video, no sé por qué se ve mal, justo el ojo que nos interesa no se ve, pero la motilidad ocular estaba conservada. Y en la tomografía vemos la sinusitis etmoidal y maxilar, y vemos el absceso que tenía a nivel de la escotadura piriforme. Esta paciente se internó, se hizo una cirugía donde vamos a drenar la sinusitis tanto maxilar como etmoidal,
y ahí estamos viendo el etmoides anterior, ahí se abre bien el seno maxilar y se drena la sinusitis. Y por último, vamos a ir a drenar el absceso que tenía a nivel de la escotadura piriforme, hacemos una incisión como para una osteotomía interna, y se drenó por ahí del absceso. Esta es la paciente a las 48 horas posoperatorias, ya en condiciones de egreso. Después, lo que es la celulitis orbitaria, sabemos que va a tener una proptosis dolorosa acompañada de cierto grado de quemosis. Puede haber disminución de la motilidad ocular y de la agudeza visual. Estos pacientes siempre hay que internarlos y hacer tratamiento antibiótico endovenoso y considerar la cirugía si a las 24 horas no hay respuesta al tratamiento. Acá tenemos un caso de un paciente de unos 40 años que consultó con un antecedente de una infección odontógena de 10 días de evolución, que en los últimos 5 días había añadido edema palpebral y malar con dolor. En la motilidad ocular vemos que tiene el edema bipalpebral, vemos la quemosis, y vemos una disminución hacia todos los movimientos oculares, el reflejo pupilar y la agudeza visual estaban conservados. En estos casos, con la celulitis orbitaria, se limitan todos los movimientos no por un efecto de masa, sino por irritación de los músculos. Vemos en la tomografía la sinusitis etmoidal, y vemos bien la celulitis de toda la grasa orbitaria, con ausencia de abscesos. En la cirugía lo que se hizo fue, primero la etmoidectomía, se está tallando la Guernsey, se permeabiliza el seno frontal y se completa la etmoidectomía anterior y posterior. Se toma material para cultivo, siempre es importante tomar material para cultivo en estos casos. Se completa la etmoidectomía posterior. Siempre que vamos a descomprimir una órbita hay que hacer bien la etmoidectomía anterior y posterior y abrir el esfenoides. Acá se resecó la cabeza del cornete medio para evitar que se bloquee después. En el seno maxilar vemos ese material necrótico, el cual también se toma muestra para cultivo de anatomía patológica. Y terminamos de resecar mucosa del seno esfenoidal ahí. Y vamos a abrir lo que es la papiracia para ya exponer la aponeurosis orbitaria. Se abre bien la aponeurosis. Acá estamos viendo cómo se abre desde el esfenoides hacia adelante, y vamos a abrir la aponeurosis para descomprimir la órbita. Este es el paciente a las 24 horas del posoperatorio. Ya vemos que la motilidad ocular mejoró y el edema palpebral bajó. Esta es la tomografía posoperatoria, vemos ya que la celulitis mejoró y ya la sinusitis drenada. Y este es el paciente a las 48 horas. Ya también en condiciones de egreso siempre hay que esperar el cultivo del material, ¿no? Ahora, cuando vamos a hablar de absceso subperióstico, acá lo que vamos a tener es un exoftalmo paraxial, que no sigue el eje del ojo. Eso es por un efecto de masa que hace el absceso en el costado interno, en el lateral interno de la órbita. Va a haber limitación de los movimientos oculares por este efecto de masa, y puede haber, habitualmente la agudeza visual está conservada, pero si aumenta mucho la presión intraocular puede haber disminución del campo visual y de la visión color. Este es un caso de una chiquita de 7 años que presentaba cuadro de rinorrea y dolor con exoftalmos paraxial. Estuvo internada en otro centro donde recibió cetoaxiona y ornidazol por 8 días y no presentó respuesta a las mismas. Acá vemos bien el edema bipalpebral, el exoftalmos y la fase de dolor que tenía la chiquita. Y vemos la motilidad ocular limitada hacia interno por el efecto de masa del absceso. En la tomografía vemos la sinusitis etmoidal y el absceso en la parte superinterna de la órbita. Y entonces se internó, tratamiento antibiótico endovenoso, y por supuesto había que drenar el absceso. Lo que hacemos es, de vuelta, una etmoidectomía anterior, hay que resecar toda la mucosa enferma. Bien, anterior y posterior, para poder liberar bien abrir bien toda la papiracia, desde el esfenoides hacia adelante, y se abre la aponeurosis para descomprimir la órbita. Vemos cómo sale la grasa, cómo estaba a presión la órbita, el aumento de la presión de la órbita hace que salga así. Y por último, vamos al ángulo superinterno y drenamos el absceso.
Siempre acuérdense, es importante tomar material de cultivo. Esta era chiquita, las 48 horas posoperatoria, y ya la motilidad ocular ya está en franca mejoría. En cuanto al absceso orbitario, hay que tener en cuenta que acá ya hay una oftalmoplejía bien marcada, tanto intrínseca como extrínseca, y que el absceso acá es intraconal, está por dentro de los músculos rectos del ojo. La agudeza visual está comprometida y siempre va acompañado de un mal estado general del paciente. Estos cuadros se dan cuando hay un retraso del diagnóstico o cuando hay una inmunosupresión del paciente. Es muy importante ver cómo, muy importante el cuadro florido del ojo, ya vemos una gran quemosis, este paciente ya presentaba una amaurosis, y vemos también en la tomografía como el absceso está entre los músculos del ojo. Estos pacientes hay que operarlos de urgencia y habitualmente la ceguera es irreversible. Es así como se ve el exoftalmos paraxial con la gran quemosis que tiene y tiene la motilidad ocular abolida. En cuanto a la trombosis del seno cavernoso, acá sí, ya la amaurosis es la agudeza visual está totalmente abolida. Hay una oftalmoplejía completa, pero por compromiso también de los pares craneales. Puede haber signos oculares contralaterales por comunicación de los senos cavernosos, y va acompañado de signos meningios y con gran compromiso del estado general. Este cuadro es una urgencia. Este paciente habitualmente viene con deterioro del sensorio y ya está en terapia cuando nos enteramos. Acá vemos un paciente también. El paciente estaba con deterioro del sensorio, una gran quemosis, una oftalmoplejía completa, y en la tomografía vemos el compromiso del seno cavernoso y cómo se acompaña habitualmente, en un 80%, se acompaña de abscesos intracerebrales. Estos casos tienen una mortalidad del 30% y una morbilidad del 60%, que van con parálisis de pares craneales y ceguera. Y es muy importante siempre en estos casos si se puede contar con una resonancia, porque tiene casi un 80% de asociación con abscesos cerebrales. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de estos pacientes? Sacando la celulitis preseptal, que es mayor de 1 año y está en buen estado general, el tratamiento siempre es internación, antibiótico-terapia endovenosa y corticoides. Y dentro de las 24 horas, si no hay respuesta, hay que considerar la cirugía. Este es el esquema antibiótico que propone la EPOS. Nosotros habitualmente manejamos siempre ceftriaxona y clindamicina, y es muy importante el tratamiento con corticoides. Si a las 24 horas no hay mejoría de los síntomas, se indica siempre la cirugía. Si hay disminución de la agudeza visual, no hay que esperar 24 horas, hay que operarlo enseguida. Y los abscesos que ya son mayores a 1 centímetro también tienen indicación quirúrgica de urgencia. Ahora, las complicaciones intracraneales de la sinusitis son muy infrecuentes. Si las complicaciones orbitales ya son raras, estas son recontra raras. Se dan en un 15 a 20% de las complicaciones. Vamos a ver un caso de un paciente de 68 años que consultó por convulsiones tónico-clónicas, con deterioro del sensorio, estaba con intubación orotraqueal y requerimiento de vasoactivos, y se internó en terapia con diagnóstico de meningitis. En la tomografía podemos ver un gran mucopiocele con compromiso frontal y erosión de la lámina posterior del frontal. En estos casos es imperativo sí o sí hacer unas imágenes de resonancia con gadolinio, y acá podemos ver el absceso cerebral que tenía el paciente, y vemos la relación estrecha que tenía con el mucocele frontal, y que ya tenía más de 1 centímetro de diámetro. Este paciente lo abordamos conjunto a neurocirugía, y lo que hicimos fue planificar, porque había que operarlo. La pregunta era si se hacía todo endoscópico o si había que también combinar el abordaje con un bicoronal. Por suerte, como el mucocele generó un gran diámetro anteroposterior y la cercanía con la lámina posterior del frontal, se pudo hacer de manera endoscópica. Acá vemos el diámetro anteroposterior que tenía el paciente. Así que
Lo que se hizo en la cirugía fue un draft 3, ahí vemos ya los dos senos frontales abiertos, ese es el absceso, y ahí está la dehiscencia de la pared posterior del seno frontal, vemos cómo se transmite el latido de la dura madre. Lo que se hizo fue, ahora ahí se ve bien la dura madre latiendo, y acá el absceso. Lo que se hizo fue abrir el absceso, y siempre, de vuelta, muy importante en estos pacientes, tomar una muestra para el cultivo. Ahí se abre el absceso, se toma la muestra de cultivo, y se destecha ya el absceso, y se termina de drenar. Acá estamos viendo dentro del absceso con una gliosis que forma el cerebro para rodear la infección, se lava la cavidad con Pepinox y agua oxigenada, y vemos cómo se transmite el latido cerebral ya dentro de la lesión. Y así es como queda ya el absceso abierto y el seno frontal con el draft 3. Esta es la tomografía postoperatoria. En el cultivo hay una ceftriaxona sensible a penicilina, así que se hizo completó 2-3 días de tratamiento endovenoso y después ya tratamiento bioral. Y a la semana fue dada de alta. Estas las imágenes a las 2 semanas, donde solo vemos que persiste un poquito de edema, pero el paciente está en muy buen estado. En cuanto a las complicaciones óseas, lo que vamos a tener principalmente son las osteomielitis. La más frecuente, esto es extremadamente raro, un 5 al 10% de las complicaciones, la más frecuente son los tumores de Pott, que son las osteomielitis del seno frontal. Acá tenemos un paciente de 54 años con un antecedente de una diabetes, que en febrero del 2017 nos consultó por una sinusitis aguda con una celulitis preseptal. Hizo tratamiento con antibióticos, anduvo muy bien, y en abril se le programó una cirugía que anduvo perfecto. Después consulta, acá vemos la tomografía con la sinusitis etmoidal, y en junio nos consulta ya por una tumoración frontal. Se le hace la tomografía y lo que vemos es una gran osteomielitis de todo el hueso frontal. Siempre en estos casos, como dijimos, importantísimo pedir resonancia, en este caso no tenía compromiso intracraneal. Y lo que se hizo fue un draft 3 y una craniectomía abierta, conjunto con neurocirugía, con resección del hueso de la osteomielitis. Así es como fue en el postoperatorio, y el paciente completó 3 meses de antibiótico endovenoso a pedido de infectología. Y este es otro caso, un paciente de 30 años sin antecedentes, que consultó por cefalea y tumoración frontal, había hecho tratamiento con amoxicilina y ácido clavulánico sin respuesta. Ahí vemos la tumoración del seno frontal derecho. Y en las imágenes ya se puede ver un pequeño foco de osteomielitis con un seno frontal parcialmente ocupado. Este paciente, lo que se realizó, bueno, la tomografía, la resonancia estaba bien, lo que se realizó fue un draft 3 para drenar esa pequeña sinusitis y tratamiento antibiótico también endovenoso. Y se está drenando, este es el interior del seno frontal, y se está drenando sinusitis lateral que tenía. Y bueno, anduvo muy bien. Así que bueno, esas son todas las complicaciones de la rinosinusitis. Acuérdense, siempre es importante en estos pacientes hacer de más que de menos, siempre hay que hacer imágenes, siempre tratamiento antibiótico endovenoso, y los únicos que podemos tratar de manera ambulatoria son los mayores de 1 año con celulitis preseptal. No sé si tienen alguna duda.